Hola, buenas noches. Mi nombre es Victoria Navarro, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. Estoy estudiando la carrera de Ingeniería Industrial. Estamos viendo la materia de control estadístico de la calidad, la unidad 2, gráficos de control en el modo de regularización. ¿Sabías que las gráficas de control son uno de los pilares en la mejora de procesos? Imaginemos que se tiene un proceso de fabricación que siempre debe cumplir con ciertos estándares de calidad. Ahora, ¿cómo aseguramos que este proceso funcione correctamente y no se esté desviando del objetivo? Aquí entraremos en el juego de gráficas de control. Estas herramientas nos permiten monitorear la estabilidad y consistencia de un proceso a lo largo del tiempo. Piensa en ellas como el chequeo de salud continuo de un proceso. Nos ayudan a ver si las variaciones que estamos observando son normales o si hay algo que requiere atención. Pero ¿cómo funcionan? Las gráficas de control separan dos tipos de variación, la común que es esperada y la especial, que indica algo fuera de control. Cuando aparece una variación especial es momento de investigar por qué podría ser de un problema que necesita solución. Al analizar estos datos, no solo evitamos errores, sino que también encontramos oportunidades para mejorar. Esto hace que la gráfica de control sea herramientas claves en la gestión de calidad. A continuación, conoceremos un poquito de las gráficas de control. Las gráficas de control son herramientas que nos ayudan a saber si el proceso está funcionando correctamente y cuándo no. Estas gráficas nos indican si el proceso se ha salido de control y facilitan identificar cualquier variación que surja debido a causas especiales, es decir, aquellas que son parte del funcionamiento normal. Cuando se detecta una variación especial, significa que el proceso no es estable y que probablemente tomará una acción correctiva para evitar mayores. Pero ¿cómo funcionan las gráficas de control? Básicamente representan los datos de tu proceso a lo largo del tiempo en una secuencia continua. La mayoría incluye tres elementos claves: la línea central, que muestra el promedio de proceso, el límite de control y el límite de control inferior, que marcan los niveles de variación aceptable. Si los datos se mantienen entre los límites, el proceso está bajo control, pero si algún punto se sale de estos, es una señal de que la alerta de alerta que indicará que se tiene que investigar y ajustar. Cuando observamos los puntos en una gráfica de control, hay dos situaciones que podemos identificar. Si los puntos de control caen aleatoriamente dentro de los límites de control, eso significa que tu proceso está bajo control. En este caso, solo estás viendo variaciones de causa común que son esperadas normalmente. Sin embargo, si ves que los puntos se salen de los límites de control o que siguen un patrón no aleatorio, esto es una señal de que tu proceso está fuera de control y indica la presencia de variaciones por causas especiales que requieren atención inmediata. Recordemos detectar estos patrones a tiempo es una clave importante para mantener la calidad de un proceso y asegurando que funcione como debería. ¿Cuándo deberíamos utilizar las gráficas de control? Aquí podemos ver algunos puntos claves para comprobar la estabilidad de un proceso. Si queremos asegurarnos de que el proceso sea estable y constante a lo largo del tiempo, las gráficas de control pues son ideales. Un proceso estable es aquel que solo presenta variación de causa común sin puntos que se salgan de control. Antes de un análisis de capacidad, es crucial verificar qué proceso es estable antes de realizar un proceso de capacidad. Recordando, un análisis de capacidad solo es válido si se lleva a cabo en el proceso que es realmente estable. Para evaluar cambios en el proceso, las gráficas también nos permiten observar de manera efectiva la eficacia de cualquier cambio que se realiza durante el proceso. Podemos comparar rápidamente cómo varía la media del proceso y si hay algún cambio significativo dentro de la elaboración. Para comunicar el desempeño a lo largo del tiempo también utilizamos las gráficas de control para mostrar el rendimiento del proceso durante un periodo específico. Esto nos facilita la comunicación, sino que también ayuda a todos a entender cómo funciona el proceso en general. Límites de control. Hablemos sobre los límites de control. Estos son elementos fundamentales en las gráficas, ya que representan las variaciones del proceso y nos ayudan a identificar cuándo están funcionando como deberían, cuándo no están funcionando como deberían.
Se representan como dos líneas horizontales, una por encima y otra por debajo de la línea central. Estas líneas nos permiten determinar si el proceso está dentro de los parámetros aceptables o si está fuera de ellos. Los límites de control superior e inferior se establecen en función de la variación aleatoria que esperas en tu proceso. Por defecto, en las herramientas como Minitab, estos límites se colocan a tres desviaciones estándar, por encima y por debajo de la línea central. Esto significa que si tus puntos caen dentro de los límites, tu proceso está bajo control. Pero si ves que se salen de estos límites, es hora de investigar. Vamos a observar un pequeño ejemplo sobre los límites de control. Imaginemos que una gráfica de control observa dos puntos que están por encima de los límites de control superior. Esto es una señal clara de que esos subgrupos están fuera de control y lo que es importante indican que están por encima de lo que se esperaba. Cuando ves puntos así, es fundamental actuar. Estos puntos sugieren que algo inusual está ocurriendo en el proceso y es necesario realizar una investigación a fondo para identificar y poder corregir el problema. Recordemos que la detención temprana de estas variaciones nos puede ayudar a mantener la calidad y la estabilidad de nuestro proceso. Límites de control versus límites de especificaciones. Los límites de control se centran en las variaciones del proceso y nos ayudan a determinar si el proceso está funcionando de manera estable. En cambio, los límites de especificación se basan en los requisitos establecidos por el cliente. Un punto clave para recordar es que un proceso puede estar bajo control, es decir, los datos pueden estar dentro de los límites de control establecidos, pero no garantizamos que cumplan las especificaciones del cliente. Por lo tanto, es crucial evaluar ambos aspectos para asegurar no solo la estabilidad del proceso, sino también su capacidad para poder satisfacer las necesidades. La línea central en una gráfica de control representa el promedio real de su proceso, no necesariamente el promedio deseado, pero la línea central es referencia horizontal en la gráfica muestra el valor de una herramienta útil para observar cómo se comportará el proceso en comparación con el promedio. Si el proceso está bajo control, los puntos en la gráfica se dispersarán de manera aleatoria alrededor de la línea central, pero es crucial no confundir la línea central con el valor objetivo de tu proceso. El valor objetivo es el resultado que se desea alcanzar, mientras que la línea central refleja el resultado real. Así que, al analizar la gráfica, recordemos que la línea central te da una perspectiva de desempeño actual, pero no debe de ser confundida con la meta final. Variación por casos comunes y variación por casos especiales. La variación por casos comunes es natural y esperada, forma parte del funcionamiento normal del proceso. En cambio, la variación por causas especiales es inesperada y proviene de eventos inusuales. Y aquí identificamos causas especiales cruciales porque pueden afectar el proceso. Entender las diferencias es clave para poder gestionar eficazmente la calidad. Un ejemplo de variación por causas comunes, pues la temperatura de un horno en un proceso de horneado. Hay fluctuaciones normales en la temperatura causadas por la calibración del termostato o la variación de resistencias eléctricas. Variación de longitud de un corte de madera. Cuando se utilizan máquinas de corte pequeñas, diferencias en las longitudes de los cortes puede ocurrir debido al desgaste natural de la herramienta. Diferencias entre el peso de un producto en una línea de envasado, pues estos son cambios menores en el peso de producción. Estos dentro del rango aceptable se consideran variaciones de causa común. Ejemplo de variaciones por causas especiales. Eh, a- Estos elementos son fundamentales en una gráfica de control, ya que representan variaciones en el proceso. Y estas líneas te permiten determinar si tu proceso está dentro de los parámetros aceptables o si está fuera de control. Una falla de un equipo en la línea de producción, un aumento repentino en el tiempo de ciclo de producción, un cambio en la calidad del producto debido a un lote defectuoso de materia prima, variaciones por casos comunes. Aquí vamos a ver que la prueba 1, un punto más de 3 sigmas con respecto a la línea central,
pues no se evalúa la estabilidad del patrón de variación y esa es la evidencia más clara de que un proceso está fuera de control. En la prueba 2, 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 también evalúa la estabilidad del patrón de variación y si los pequeños cambios en el proceso son una preocupación, puede utilizar la prueba 2 como conjunto. La prueba 3, 6 puntos consecutivos, todos en órdenes crecientes o decrecientes, y esta está diseñada para detectar tendencias en tu proceso. La prueba 4, 14 puntos consecutivos alternando arriba y abajo. Esta prueba nos detecta la presencia de una variable sistémica en el proceso. La 5, 2 de 3 de cada 3 puntos más de 2 sigmas con respecto a la línea central del mismo lado. Nos informa que la evaluación del patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Eso es lo que evalúan. Las 6, 4 de cada 5 puntos más de un sigma con respecto a la línea central, pues nos informa que el patrón de variación puede detectar varios cambios pequeños en el proceso. Y las 7, 15 puntos consecutivos dentro de un sigma con respecto a la línea central, esta identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. La 8, 8 puntos consecutivos más de un sigma con respecto a la línea central. Esta está diseñada para determinar un patrón de mezcla en los datos y este patrón se representa cuando los puntos están en la gráfica tienden a evitar la línea central en lugar de dispersarse alrededor de ella. En cambio, se agrupan cerca de los límites de control. Las gráficas de control dependen del tipo de datos que se recopilen, datos continuos, datos de atributos, binomiales, Poisson. Vamos a hablar un poquito de la gráfica R. Esta gráfica se utiliza cuando los subgrupos sean de 8 o menos elementos. Esta gráfica permite monitorear la medida X en el rango R de un proceso a lo largo del tiempo, evaluando su estabilidad. Son útiles en la industria para medir variaciones como longitudes de piezas, tiempos de llamadas o presión sanguínea de pacientes. La gráfica X y R se representan juntas para evaluar la estabilidad del proceso. Primero analizan la gráfica R, ya que la variación debe estar bajo control antes de interpretar la gráfica X. Si la gráfica R está fuera de control, los límites de la gráfica X pueden ser inexactos y dar resultados erróneos. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que una empresa produce tarjetas electrónicas y requieren analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de presión de soldadura está bajo control. Aunque realicemos una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales tomó la temperatura de 5 máquinas distintas. En total se tomaron 625 lecturas. Vamos a nuestra presentación. Abrimos nuestra mitad y vamos a sacar la gráfica de... Vamos a ir a nuestra estadística, gráficas de control, gráficas variables por sus grupos. Y vamos a irnos a la gráfica. Aquí podemos ver un montón, una infinidad de gráficas que vamos a seleccionar. Esa es nuestra temperatura. Aquí vamos a poner nuestro grupo 5. Aquí podemos en etiquetas ponerle el nombre de la gráfica. Pero una vez que el archivo tiene ya el nombre, pues también te aparece la información excepcional. Vamos a seleccionar todas las pruebas que acabamos de ver. Y vamos a aceptar y aceptar. Vamos a esperar que nos arroje la gráfica. Aquí nos aparece la gráfica XR en temperaturas. Y pues podemos ver que está dentro del rango de la línea central. Están dispersos, pero aún así no se sale de los límites de control. Ya que para que pudiera salir nos debería desbordar de los límites inferior y superior. Pero está dentro de la línea central. Hay una variación, pero se encuentra correctamente.
representación. Entonces vemos que todos los puntos están dentro de la línea central. Aquí podemos ver lo que es el límite y que aún no hay ningún punto rojo. En una prueba no se ha salido mal. Vamos a el siguiente ejercicio que nos dice una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión presión de vacío medida en megapascales de sus máquinas de montaje están bajo control. Realizamos una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se montó un nivel de succión de 6 máquinas de montaje. En total se tomaron 750. Aquí tenemos los resultados, pero igual vamos a ver cómo sacamos en mitad. Vamos a cerrar este, no vamos a ver que no. Esperar que se cargue el archivo. Vamos a irnos a estadística nuevamente, gráficas de control, gráficas de variables por vamos a hacer R, vamos a seleccionar sección de presión, vamos aquí a ponerle 6. Vamos a ver un poquito las diferencias. Igual podemos poner etiquetas, si no, no hay problema. Vamos a irnos a seleccionar las pruebas. Vamos a resaltar. Si se pueden dar cuenta que si nos arroja puntos rojos, aquí nos dice que es en la prueba 2. Y aquí nos dicen los resultados de la gráfica, nos dice que los resultados de la prueba para la gráfica XR discusión, la prueba 1, un punto fuera más allá de 3.0 desviaciones estándar de la línea central, falló en los puntos 67. Y la prueba 2 falla, que es la de 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central, falla en el punto 52. También nos informa que de la prueba de la gráfica R de succión, la prueba que de 2 puntos que falla, que es la de 9 consecutivos en el mismo lado de la línea central, falla también en los puntos 94 y 95. Entonces aquí podemos ver la información. Si nos vamos a nuestra gráfica, aquí anexé otros datos y aquí nos dio otros resultados. Aquí nos dio que fallaban las pruebas 5, donde 2 de 3 puntos más de 2 sigma estándar de la línea central. Ahí falló en el punto 82 y en la prueba 6, 4 de 5 puntos más de una desviación. Ahí también fallaba en el punto 75. También nos hacía relevancia que en la prueba 1 también fallaba en el punto 41, 141. Entonces, vemos que está dentro de los márgenes entre lo que es la línea central, pero ahí nos está arrojando como el fallo en las pruebas. Vamos a ver lo que es la gráfica X-S. Usar una gráfica XS para sus grupos de 9 o más elementos. Si son 8 o menos, utilizaremos una gráfica XR. Estas gráficas muestran la media X y la desviación estándar S a lo largo del tiempo, ayudando a la evaluación de la estabilidad del proceso. Son útiles en industrias para medir variaciones como longitudes, piezas, tiempos de llamadas y presión sanguínea. La gráfica X y S se analizan junto para evaluar la estabilidad del proceso. Primero revisa la gráfica S, ya que la expresión debe estar bajo control antes de interpretar la gráfica X. Si la gráfica S está fuera de control, los límites de la gráfica X pueden ser inexactos y generar resultados erróneos. Vamos a ver un ejemplo. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldar está bajo control. Se va a realizar una gráfica XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos, en los cuales se tomaron las temperaturas de 25 máquinas distintas y en total fueron 1.250 lecturas. Vamos a ver el archivo. Este. Vamos a cerrar este minita. Vamos a abrir este.
Estadística, gráficas de control. Vamos a irnos a la S, vamos a ir a temperatura. Pongamos el subgrupo 5. Igual podemos poner etiquetas, si no, pues solamente seleccionamos las pruebas, todas, aceptar. Aquí podemos ver que nos arroja resultados fuera de los límites y casi cerca en la parte inferior, tanto como en la superior es por fuera y en la inferior es sobre y dentro de la línea central. Entonces aquí nos dice que los resultados de la prueba las fallan en la prueba 1 en el punto 59, en la prueba 5 en el punto 187 y en la prueba 6 falla en los puntos 55 y 214. Nosotros podemos ver aquí en la presentación que hicimos también otro tipo de prueba con la S, con otros datos, y aquí solamente nos falló en la 38. Entonces aquí vamos a manejar, vamos a ver aquí cómo es la temperatura. Acabo de detectar un error, vamos a irnos otra vez a las herramientas de control. Vamos a ver la variación. Aquí vamos a ponerle 25. Vamos a darle dos seleccionados. Aquí nos estamos pasando que no pusimos una temperatura muy baja, entonces por eso salía tan así. Entonces aquí ya lo podemos verificar. Y aquí nos vuelve a dar el 28, porque estamos tomando de acuerdo a los estándares, 38, porque estamos tomando de acuerdo a los estándares que están ahí referente a la información. Vamos a ver la gráfica del ejercicio 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizarse el nivel de succión de presión de vacío medidas en megapascales, realizar una gráfica de XS con los datos que se representan 36 consecutivos, 25 máquinas de montaje y 750 datos. Vámonos al ejercicio. Vamos a cerrar este. Vamos a dar. Vamos a ir a las estadísticas. Vamos a irnos a sus grupos XS. Vamos a irnos aquí. Vamos a irnos aquí. Aquí vamos a ponerle 5. Ponerle 3. Por aquí podemos tomar de lo que es la succión. Vamos a darle seleccionante de las pruebas, subgrupo, aceptar. Ok, aquí podemos ver que la gráfica está dentro de las especificaciones aquí en la parte de arriba, en la parte de abajo sí está muy elevada en ciertos puntos. Aquí nos dice que los resultados de la prueba de la gráfica falló en la 6, en el punto 223. Falla en las pruebas de gráficas de succión en la prueba 1, en los puntos 196 y 224, y en la prueba 2 en los puntos 226 y 227, que son los que estamos viendo aquí. Aquí si podemos observar también realizamos una prueba, en este caso aquí falló en los puntos 48 en la prueba 2, en la prueba 6 en el 164, 166, 167. En la prueba de gráfica de succión S falla en lo que sería punto 1 en el 147 y en el 168. En la punto 2, en la prueba 2 falla en el 129 y en la prueba 4 falla en el 116, 132 y 133. Las pruebas se realizaron con tamaños de muestras desiguales. Las gráficas de control son herramientas claves para gestionar la estabilidad y capacidad del proceso. Nos permiten identificar variaciones naturales y causas especiales, facilitando el monitoreo continuo, la detección de patrones y la acción preventiva antes de desviaciones.
Al utilizarlas, pues nos aseguramos la calidad, optimizamos el rendimiento y se reducen los desperdicios, garantizando productos o servicios que cumplen consistentemente con las especificaciones del cliente. Es por ello son fundamentales para cualquier estrategia de control de calidad, impulsando una mejora continua y una satisfacción para los clientes. Por mi parte es todo, muchísimas gracias.